Bien amigos, estamos entonces en la segunda parte de aprender a controlar o aprender a administrar mis pensamientos. Esa palabra me gusta más. ¿Por qué? ¿Por qué digo administrar? Porque en el fondo estamos siempre expuestos a un montón de estímulos. Vamos por la calle y estamos siendo estimulados por la realidad. Y esos estímulos se transforman en pensamientos. Se transforman en un juicio hacia alguien, en una idea, en un pensamiento creativo, lo que sea. Y ahí es donde yo, claro, no elijo en qué pensar. No es que yo voy a elegir, no voy a pensar en ese auto amarillo que pasó. No, pasa el auto amarillo y no te gusta y tienes un pensamiento hacia el auto. O hacia alguien que hizo algo que no es debido. Tienes ese pensamiento. Pero lo que voy a hacer es administrar. A través de mi autoconciencia, que la voy a ir desarrollando, voy a administrar qué pensamientos les doy poder y les doy continuidad y a cuáles no. Obviamente cuando me vuelvo consciente hay pensamientos negativos que surgen y yo digo, ¿a dónde van? ¿A dónde van? No, 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 no. Quédate aquí nomás, no vamos a seguir pensando en esta historia. Y se acabó. No sigo pensando en eso. Cambio el eje y me pongo a pensar en cosas que sean constructivas, en cosas que me hagan bien. O a no pensar y estar en el presente, que es la otra opción. Algo que rara vez vive alguien que tiene su cabeza loca y que hace lo que quiere. Porque rara vez esa persona está en el presente. Y en el presente está sucediendo la vida, está respirando. Es en el presente donde levantas la mirada y sales de tu metro cuadrado de realidad y dices, oh, hay un horizonte, hay un cielo, hay nubes, hay un sol, hay árboles, estoy en una ciudad, hay no sé qué. No, esa perspectiva grande te la pierdes todo el tiempo porque no estás en el presente, estás metido en tu metro cuadrado, en tu escritorio o donde sea que estás. Y ahí estás dentro absorto por esos pensamientos a los cuales en general no controlas. Bien, estábamos hablando acerca de la metáfora del jardín. Nuestra mente es como un jardín donde surgen malezas y hay que empezar a cortarla y cortarla. ¿Qué se requiere? Perseverancia para cortar la maleza, cortar la maleza. ¿Cómo se hace esto? Bueno, surge el pensamiento negativo y ahí es donde viene a entrar a jugar un rol una parte tuya que tampoco estás considerando. Y esto es bien importante entenderlo. Ahí recién vas a darte cuenta de que ¿y quién es el que observa mis pensamientos? ¿Quién es el observador? ¿Hay un observador? ¿Quién es ese observador? ¿Hay un observador? Obsérvate ahora sentada o sentado donde estás mirando este video. Obsérvate. ¿Estás ahí? Obsérvate cómo tienes puesta tu columna, qué disposición tienes, cuál es tu entorno. Obsérvate a ti mismo. Obsérvate pensando y escuchando. Tú te puedes observar. ¿Quién es el observador? Eso es muy importante. Cuando empiezas a tener control de tus pensamientos, recién ahí se produce lo que se llama una separación de la conciencia del pensamiento, porque muchas personas piensan o creen que los pensamientos son la conciencia. Claro, yo estoy reflexionando y mis pensamientos negativos creen que son parte de una conciencia y no se dan cuenta que es un acto inconsciente, motivado por las emociones. En cambio, la conciencia no está vinculada con las emociones, está fuera del campo emocional y es tu observador, es lo que en algunas prácticas o digamos algunas escuelas metafísicas llaman el yo superior. El yo superior es tu conciencia, que forma parte de tu superespíritu, que está realizado, que está en un ámbito de ti mismo, en un ámbito de tu ser, que es un ámbito sano, es un ámbito completo, es un ámbito con acceso al gran conocimiento universal. Esa es la supraconciencia. Pero esta supraconciencia, para entrar en ella, tenemos que trabajar en lo que se llama la autorrealización, que es el trabajo místico por excelencia. Poder vivir nuestra vida no desde este espacio de abajo, terrenal, sino que desde este espacio superior, que es el yo superior. Bueno, para allá vamos a llegar, pero primero tenemos que empezar a controlar los pensamientos, si no, difícilmente vamos a poder estar parados en nuestra supraconciencia viviendo la vida. Bueno, ¿quién observa los pensamientos? La supraconciencia.
Ahora, como esta supraconciencia no está desarrollada, no tienes tampoco una claridad del potencial que significa esta supraconciencia o esta conciencia superior. No tienes idea del potencial, no te conoces mucho en ese ámbito. Ni siquiera te crees que eres una superconciencia, porque esa superconciencia no se ha desarrollado o no ha actuado, no la tienes actuando en tu diario vivir. Resulta que ahí está el poder más grande al cual puedes acceder, porque ahí está la solución a todos los problemas, ahí está la explicación a todo lo que no sabes, en fin. En la gran enciclopedia de la vida está ahí. El primer paso para poder desarrollar esta supraconciencia es primero identificarla, y con este ejercicio de separar el sistema de pensamientos de la conciencia es donde surge como primera oportunidad de ver que no somos lo mismo, que la conciencia no es el sistema de pensamiento. Sin embargo, la conciencia sí usa pensamientos, porque en realidad no es pensamiento, usa el lenguaje que tú tienes, el que adquiriste. Aprendimos un lenguaje donde hay palabras que nos ayudan a nuestra mente a entender, a reflexionar, a argumentar, a recordar, en fin. Entonces, la conciencia usa los pensamientos, pero no está involucrada emocionalmente. Nunca en una reflexión de conciencia te vas a enojar, te vas a angustiar, vas a tener pena, dolor. O sea, la conciencia no tiene nada que ver con el dolor. Y les pido que por favor entiendan esto, porque se ha malentendido el tema de la conciencia por años. O sea, ¿cuánta gente cree que ser más consciente, por ejemplo, con la injusticia de la vida? Se creen más conscientes porque sufren con el dolor humano. Y eso no significa que seas más consciente, significa que eres consciente de que hay gente que sufra, lo cual está bien, siempre y cuando eso te lleve a una solución. O sea, digas, si yo sufro con el proceso de dolor de otros, la pregunta sería, bueno, ¿qué puedo hacer yo en este mundo con mis manos para aliviar el dolor del otro? Vas a decir que yo no puedo aliviar el dolor de todos. Bueno, pero harás algo para poder decir, bueno, mi acto consciente tiene que tener un resultado, no quedarse en mirar el dolor humano y decir, no, entonces ahí pasas al otro lado, como estás en una trinchera y dices, es que ellos no hacen nada, es que los gobernantes no hacen nada, es que los ricos no hacen nada, en fondo, y entonces te pones a culpar, y eso crees que te vuelves consciente, porque tú, al observar el dolor humano, dices, ellos son los culpables, entonces tú, de alguna manera, entras en algún tipo de idealismo o idea virtuosa de que eres más virtuoso que los que hacen daño, porque tienes conciencia. Pero eso no es conciencia, eso es un nivel de conciencia, con lo cual está muy bien, se requiere pasar por eso, pero de ahí tienes que ir al siguiente paso, porque si tú te dañas a ti mismo y dañas tu integridad y dañas todo porque sufres por el dolor ajeno, entonces no te vas a autorrealizar. Porque tu dolor se lo vas a transferir a todo tu entorno, a tus hijos, qué sé yo, y todos van a terminar sufriendo, todos van a terminar en un mundo injusto, todos van a ser víctimas de alguien. La victimización, ya lo hemos dicho, es una emoción negativa. No, pues tú tienes que salir de la victimización, tú tienes que hacer algo al respecto. Si realmente te importan los pobres o la injusticia, bueno, tienes que hacer algo para aliviarlo. A lo mejor encuentras un camino, a lo mejor hay otros caminos. Bueno, en el desarrollo de la conciencia, lo que va sucediendo es que este observador va teniendo respuestas a esas cosas que no tienen respuesta. Este observador que es capaz de observar los pensamientos es la conciencia superior, no la conciencia inferior, la superior. La conciencia superior no entra en conflictos emocionales. ¿Bien? Eso tiene que quedar absolutamente claro. Entonces, para poder decirle a esas malezas que no salgan, o sea, decirle un pensamiento negativo, no sigas, es que te pones a conversar con alguien, no, es que yo te dije, que tú me dijiste, que yo te tú tienes que decirle a esa conversación, no sigas. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la conversación? Va a querer seguir, y tú le tienes que decir, y va a querer seguir, ese equivale a un cuchillo que corta la maleza, para. Al principio vas a volverte loco, o loca, porque vas a estar todo el día casi diciéndote para, porque tu observador va a empezar a descubrir que tu mente es mucho más loca de lo que te imaginabas, que hay muchos más pensamientos improductivos y destructivos de lo que tú sabías o de lo que tú te imaginabas que eras. En fin, entonces,
lo que va a ocurrir ahí es que va a haber una lucha constante. Ahora voy a explicar otra metáfora para poder explicar el proceso, para que entendamos que esto no se hace de un día para otro. Esta metáfora, ambas metáforas son muy elocuentes para poder explicar esto. O sea, cuando uno habla de metáforas es que pongo un ejemplo sencillo para entenderlo. Ok, entendimos lo de las malezas, entendimos lo del jardín. Ahora vamos a entender cómo funciona esta mente loca, la loca. La loca es un caballo salvaje. Vamos a tratar de entender cómo funciona un caballo salvaje. Un caballo salvaje es un caballo que nació en libertad, en lugares donde no hay acceso de hombres, ni casas, ni nada. O sea, creció en la cordillera, a campo traviesa, y vive dentro de un colectivo de caballos que corren para un lado, para otro, pavan a los pastizales, se alimentan, se reproducen, etc. Nunca han tenido alguien que les diga qué hacer. Esa es tu mente. Tu mente es un caballo salvaje. Ahora, pregúntale a alguien experto en caballo. Pregúntale, ¿puedo ir a buscar un caballo salvaje para domarlo y laciarlo? Así como lo vimos alguna vez en las películas de los indios, los cowboys que laciaban un caballo salvaje. ¿Puedo hacer eso? El experto en caballo te va a decir, puedes hacerlo, pero no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es muy probable de que el caballo tire de ti a tal medida de que salgas perjudicado, o sea, te accidentes, o incluso el caballo es capaz de perder la vida. Ese es un caballo salvaje. Un caballo salvaje no ha conocido límites. Así que incluso el caballo puede tirar de ti o tirar a tal punto de ahorcarse y perder la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace aquella persona que quiere domesticar a un caballo salvaje? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cómo lo hacían nuestros antepasados cuando iban a buscar caballos salvajes a la cordillera? Los acorralaban, o sea, los llevaban a un punto donde había un risco, donde había, qué sé yo, y ponían cerco. Y entraban los caballos a este lugar y quedaban flanqueados, acorralados. En ese lugar recién empezaban a experimentar los caballos salvajes lo que se llama un cerco, un límite. Ese caballo era sometido a un proceso para poder llegar a domarlo. Ese proceso de domar a un caballo salvaje, estamos hablando de un caballo salvaje, no un caballo que vas a domar, la típica domadura, la primera domadura de un caballo que nació en un corral y que le pusieron una montura y el caballo corcovea y qué sé yo, y en 10 días, en 15 días el caballo está domado. No, porque ese caballo ya vivió con un montón de límites. Estamos hablando de un caballo salvaje que nunca tuvo límite. Ese caballo salvaje no lo vas a domar en menos de 3 meses. Y 3 meses si es que es un trabajo constante. Y el principio, el inicio de esa domadura comienza con el corral, comienza con este cerco de límite. ¿Por qué estoy diciendo esto y por qué es tan importante que lo entiendan? Porque domar la mente es un proceso. Domar un caballo es un proceso. Si yo te digo que el caballo lo vas a domar a los 3 meses y te digo que la mente la vas a domar a los 3 meses, ¿qué significa? ¿Qué ocurrió durante todo el proceso anterior? ¿Qué ocurrió la primera semana, la segunda, la tercera, el primer mes, el segundo mes? El segundo mes y la tercera semana del segundo mes. ¿Qué ocurrió con el caballo? No te obedeció. Fracasaste. O sea, que en el dominio de la mente tienes que entender que vas a fracasar durante 3 meses o quizás más, dependiendo de lo aguda que sea tu mente o el nivel de locura o nivel de salvajidad que puedas tener. Pero lo vas a lograr. Si eres persistente, si te animas y estás todos los días observando tu sistema de pensamiento, lo que vas a hacer es lograr domar el caballo salvaje. Pero tienes que estar dispuesto a que el caballo no va a ser domado en un buen tiempo. ¿Qué significa eso? Que tienes que ser persistente en un proceso. El proceso de domar tus pensamientos. Bueno, aquí en esta metáfora, el corral, ¿quién es el corral? ¿O qué constituye el corral de la mente? Aquí es donde se destapa.
y se despega el sistema de pensamientos del observador de los pensamientos. Aquí es donde tú vas a hacer un trabajo doble. Por un lado, vas a empezar a crear el corral, pero por otro lado vas a empezar a desarrollar tu capacidad de autoobservación. Vas a entonces empezar a desarrollar o entender que tú eres un ser que puede observar y que no está involucrado con esas emociones. ¿Qué significa observar? Significa que tengo que aprender a pillarme en qué estoy pensando y por qué estoy pensando en eso. Pillarme, decir, oye, pero ¿por qué estáis dándole vuelta a esta historia? ¿Por qué estáis discutiendo con esta persona si esa conversación no existe? ¿Por qué no vas y le dices a esa persona lo que piensa en vez de decírselo en tu cabeza? Bueno, ese observador que te va a hablar de alguna manera, va a encontrar palabras para decirte cosas. Ojo, que las palabras no sean con emoción. Si son con emociones, que es tu propia mente observando tu propia mente, que también sucede. No, el observador es como un padre, como una madre que observa al hijo frustrado con su juego porque no le resulta armar una torre. Entonces el padre le dice, cálmate, en paciencia, mira, ponla que es así, es que la base de la torre está mala, y entonces le enseña, pero el hijo está frustrado. Bueno, así tiene que ser tu mirada hacia ti mismo, que te vas a frustrar porque tus pensamientos negativos, tus conversaciones o discusiones van a seguir. Te vas observando, y ¿qué es lo que va a ocurrir? El corral lo está creando tu conciencia cuando te vas pillando. ¿Dónde es que te vas pillando? Te vas pillando observándote en cualquier parte. No es un trabajo que tengas que hacer, voy en la mañana a dedicarle un tiempo a vigilar mis pensamientos. No, eso no existe. No necesitas un horario, es todo el tiempo. De pronto estás en una reunión con alguien, mientras esa persona está hablando, tú estás pensando en una estupidez. Ahí dices, bueno, ¿por qué estoy pensando en esta estupidez? ¿Por qué no estoy escuchando? De pronto estás en la micro o en un ascensor y se subió una señora con un pelo así muy grande, rojo, plateado, no sé qué, y tú, ¡ay, la vieja ridícula! Pero ¿por qué estoy diciendo vieja ridícula? ¿Por qué le estoy maltratando a alguien que no conozco porque tiene el gusto o las ganas de ponerse un pelo de esa forma? Entonces ahí es donde tu observador empieza a flanquear al caballo salvaje, y flanquearlo es equivalente al corral. Ese corral finalmente es el flanqueo de tu conciencia. Luego viene el proceso de empezar a domesticar al caballo, que significa que cuando, acuérdense de lo que dije, primero el corral, ¿por qué? Porque el hacerlo de una, muchas veces lo que va a ocurrir es que te va a pegar un tirón tan grande que al final va a decir, esto no es para mí. Lo más típico es que muchas personas dicen, esto no es para mí. Bueno, es para todos debemos tener esta herramienta en nuestras vidas. Entonces, una vez que está flanqueado, es que va a empezar en forma natural tu conciencia, tu observador, en forma natural va a empezar a domesticar a la mente, a llegar a acuerdos de que esos pensamientos que estás teniendo no tienen ningún sentido, ese juicio no tiene ningún sentido. Ese pensamiento, que es el que te lleva a una conversación negativa, también te va a ayudar que en un momento determinado te juntaste con unas amigas, con unos amigos y empezaron a hablar de lo mal que está el mundo, de lo mal que no sé qué, o de la enfermedad no sé cuántito, y en el fondo tu observador te va a decir, ¿y para qué estás hablando? O hablando de enfermedad, de cosas catastróficas, y eso alimenta algo negativo. O te vas a pillar pelando a alguien porque entraste en el vicio de la conversación, y esta conversación, no, porque esta es no sé cuántito, no, y hace todo, y de repente tú vas a decir, ¿por qué si realmente el ser que yo soy internamente no quiere desearle mal a nadie? No soy yo, mi ser interno es bueno, es sano. ¿Por qué parte mía es la déspota que quiere arruinarle la vida a alguien? Porque piensa distinto, o porque no sé qué. Esa parte tuya que está conflictuada con las emociones, al verse observada en una conversación, va a decir, chuta, en realidad no debo seguir esta conversación. Y la mujer va a decir, permiso, oye, y te sales del pelambre. Eso es conciencia, eso es autoconciencia. Eso te transforma en una mejor persona de la que eras antes de tener esa conciencia. Ese es un paso en la conciencia dentro de los miles de pasos que tienes que dar. Entonces, esta cabeza loca, que piensa por sí sola que es un caballo salvaje, de pronto empieza a aprender o a entender que tiene un observador.
tiene alguien que le está diciendo, oye, no hagáis esto, no hagáis esto otro. Ese observador va a crecer, va a empezar a estimularse, va a empezar a tener poder, le vas a dar espacio, te vas a aprender a observar y vas a darle cabida al observador para que el observador, que es tu conciencia, empiece a actuar en tu vida cotidiana. Ese va a ser un gran cambio, créanme, un tremendo cambio. Lo vas a empezar a ver, sí, puede ser que en el proceso de los 3 meses, a lo mejor incluso al principio, tengas resultados positivos. O sea, tu mente te obedezca y diga, pero a mí me obedeció al tiro, yo tengo control. Sí, porque tus emociones negativas no están muy exacerbadas. Pero espérate que tus emociones negativas surjan, ya sea porque o hay un problema económico, o alguien te puso en una posición muy compleja, en fin, por una situación política o no sé qué, tus emociones afloran y ahí empieza el pensamiento negativo. Bueno, ahí ponle atajo. Ahí vas a darte cuenta de que el pensamiento negativo, exacerbado con la emoción, no era tan fácil de controlar. Entonces, el mejor escenario en el cual tú puedes estar para empezar a tener hacer este trabajo es ojalá en un momento oscuro de tu vida, un momento negro, un momento donde tu cabeza realmente te está jugando una mala pasada y te estás dando cuenta de eso, porque ahí es donde está la lucha concreta. Cuando no estás en ese periodo negativo, estás en un periodo normal, es más difícil identificar los pensamientos negativos de los positivos. Por lo tanto, este trabajo del caballo salvaje es como con un caballo domesticado quizás, pero no es que esté domesticado. Cuando ocurra algo, tu caballo va a mostrar el poder que tiene. Entonces vas a fracasar, en ese fracaso van a haber momentos de plenitud, o sea, cuando de pronto a través de tu despertar de tu observador vas a sentirte pleno, porque de repente cuando controlas tu pensamiento estás manejando, ponte tú, y de repente tienes, oye, para, no sigas con esta conversación. ¿Dónde crees que vas a estar situado cuando tú paras la mente? En el presente, y te vas a dar cuenta de que hay montones de momentos presentes que te los pierdes porque eres capaz de subirte a un auto y llegar a tu casa, haber pasado por montones de calles y nunca haber pasado por esas calles. O sea, tú en tu estado de conciencia de aquí y ahora no sabes ni por dónde anduviste porque pusiste el piloto automático mientras tu cabeza estaba pensando en miles de cosas. Eso le suele suceder a muchas personas. ¿Qué ocurre cuando empiezas a controlar tu mente? Descubres que hay un presente en la calle mientras vas. Uy, hay un presente. Uy, esta casa no la había visto. Uy, aquí hay un negocio donde venden comida árabe, no lo había visto. Fíjate, qué bueno, por la próxima vez que suelo pasar por aquí voy a pasar a comprar comida árabe. No sé, vas a encontrarte con que hay una realidad y un entorno al cual tú no prestabas atención porque estabas absorto o absorta de montones de pensamientos absurdos y negativos en tu propia cabeza. Y eso era algo que estaba sucediendo en ti. En la próxima clase o en la próxima cápsula voy a volver a reflexionar en torno a los pensamientos, porque hay otras aristas de los pensamientos. Tienen que ver con cómo funcionan estos pensamientos, si es que los quisiéramos catalogar o no sé, descifrar de alguna manera. Así que vamos a dejar hasta aquí la reflexión de hoy y seguimos la próxima semana con una nueva reflexión acerca de los pensamientos y cómo controlarlos. Nos vemos en Conciencia y Sentido.